Hola, buenas tardes. Hoy en Boilers Bros te voy a mostrar el ensamble de una bomba WaterSeal Ace de 5K. Bien, vamos a iniciar con el paso número 1. Para esto, cogemos el body y cogemos la felpa. En este paso vamos a introducir la felpa en el alojamiento que tiene acá el body. Es más, podemos visualizar, tiene un canal, ahí es donde tenemos que introducir la felpa. Esto lo hacemos manualmente y tiene que quedarnos de esta forma. Continuando con el paso 2, cogemos el body por esta parte, vamos a introducir el ball bearing o el rodaje. Tenemos que aclarar, en esta parte el rodaje no tiene ninguna posición. Para esto nos vamos a apoyar de una goma. Utilizamos nuestro martillo de goma. Tenemos que asegurarnos que el rodaje asiente en la base del body. Queda perfecto. Bien, continuamos con el paso número 3. Luego de haber introducido el rodaje hasta la base del body, vamos a introducir el spindle en el agujero interno del rodaje para que esto quede en esta posición. ¿Ok? Para esto nos vamos a ayudar con el tornillo de banco. Hacemos uso de nuestro martillo. Perfecto. Y en esta parte tenemos que asegurarnos que el spindle haya chocado con el rodaje. Bien, continuando con el paso número 4, tenemos que poner los zorrines en el canal del spindle. Veamos aquí que el spindle tiene un canal. En esta parte de aquí es donde va a ir este O-ring. Y tiene que quedar de esta manera. Perfecto. El segundo O-ring viene en la parte de atrás del spindle, en la base. En esta parte de aquí tenemos que asegurarnos que el O-ring llegue hasta también un canal que tiene el spindle. Para eso vamos a ayudarnos con un desarmador plano para poder introducir el O-ring hasta su canal. Podemos ver que el O-ring ha llegado hasta el fondo, que es donde se encuentra el canal. Continuando con el paso número 5, cogemos el spindle extension y nos apoyamos con el tornillo de banco. Aquí vamos a unir el body con el spindle extension. Tenemos que asegurarnos que esto encaje para asegurar un ajuste correcto. Nos ayudamos con una llave de 1 3/8 y le damos un pequeño torque. Bien, continuando con el paso número 6. Luego de haber ajustado el spindle extension con el body, vamos a introducir el wet slip. Pero el wet slip tiene una posición. Si vemos el spindle en esta parte de aquí, tiene un canal. Este canal de aquí, o rebaje que le podemos decir, tiene que coincidir con este punta del wet slip. Para la posición correcta de que entre es de esta forma.
¿no? Para ayudarnos y que no se dañe el O-ring que está aquí a la hora de ingresar el wear slip, vamos a usar un poquito de grasa en esta parte de aquí para que resbale. Entonces nos vamos otra vez al tornillo de banco y nos aseguramos que el wear slip y la punta del wear slip encaje en el canal del splinter, como ya les había mostrado. Para esto usamos el martillo de goma y tiene que quedar de esta manera. Bien, continuando con el paso número 7. Volvemos al tornillo de banco. En este paso de aquí vamos a colocar el packing case en esta posición, esta parte de aquí hacia abajo, para poder en esta parte poner nuestro B-packing set. Luego de esto vamos a colocar el B-packing set. ¿Por qué se le dice el B-packing set? Por la misma forma que tienen los sellos. El canal interno lo tiene una forma de B. Aquí lo podemos apreciar. Esta es la base del sello. El rebaje es una forma de B. Esta parte de hacia abajo, de la misma manera, los sellos, uno por uno. Para introducir los sellos vamos a apoyarnos con un desarmador. Los sellos tienen que quedar de esta manera, en esta posición, siempre con el canal en la forma de B hacia arriba. Volvemos al tornillo de banco y ponemos la tapa del B-packing set. Si nos damos cuenta, aquí aún mantiene el canal, el rebaje, que es lo que va a sentar en el sello. Luego colocamos el spring wash encima de la tapa del sello. Finalmente, con el paso número 8, colocamos el O-ring en la base del cap, en esta parte de aquí, de esta forma. Y con esto cerramos el cuerpo del body. De la misma manera nos apoyamos para darle un pequeño torque. Para finalizar con el paso número 8, echamos la grasa a la bomba. ¿Cómo nos aseguramos de que ha llegado la grasa a todo el cuerpo de la bomba? Cuando sale por este orificio o, en su defecto, por este orificio de acá. Veamos. Perfecto, como hemos visto, ha rebasado su grasita. Ese es un indicador de que ha abastecido de grasa a todo el cuerpo de la bomba. Finalmente,
hemos concluido con el armado de la bomba Compact Fuel Water Cell de 5K.